Hola queridos amigos, queridas amigas de las redes sociales. Hoy estoy aquí para hablarles de la casa 9 en astrología, ¿no? Vengo haciendo una serie de videos sobre las casas astrológicas y aquí les comparto la lista abajo, la lista de reproducción con las 8 anteriores para que puedan ir siguiendo la secuencia. Bueno, la casa 9 es una casa cadente. ¿Eso qué quiere decir? Que termina un ciclo iniciado por la casa angular, que es la casa 7. En la casa 7 nos empezamos a vincular socialmente, aparece un otro en escena. Una vez que nosotros nos empezamos a vincular socialmente, eso produce una crisis en nuestra personalidad, una crisis del yo que se produce en la casa 8, una muerte de una parte nuestra. Luego de una pérdida, de una transformación de quiénes somos, viene una nueva búsqueda de sentido. Esa nueva búsqueda de sentido se desarrolla y se despliega en la casa 9. La casa 9, ¿qué nos habla? De la religión, de los estudios superiores, de la conexión con el extranjero. Planetas en casa 9 pueden abrir a que una persona le guste viajar, desde ya, viajar a países lejos, no países tan cercanos. Tengo una visión, una predisposición filosófica para entender la vida. Es una casa también que habla de la Trinidad de Fuego. Hay algo de lo identitario acá que se arma, pero esta identidad se arma entendiendo que hay algo que está más allá de nosotros que nos sostiene. Acá aparece la fe, ¿no? Ahí está, tiene que ver con la comprensión, con la capacidad de hacer síntesis. También la casa 9. Acá se me viene mucho Argentina. Argentina tiene ascendente en Libra y tiene a Venus en Cáncer en casa 9. Argentina es un país que vive todo el tiempo mirando hacia afuera. De hecho, ¿no? La moneda, el dólar tiene una preponderancia enorme, la moneda extranjera. Venus tiene que ver con la moneda. Y esto también se ve en que fue un país construido por inmigrantes en su gran mayoría. Después de Estados Unidos, en Latinoamérica, el país que más inmigrantes trajo fue Argentina. Y eso constituyó una población que siempre añoraba a su país de origen, porque Venus además está en Cáncer. El pasado, la familia, o sea que hay una añoranza de la extranjería, de lo que está más allá de nuestros ojos. Y ese es un problema para Argentina, para poder hacer base arraigambre en su propia tierra. Tiene una luna en casa 4, hay un arraigo, pero es un arraigo duro, porque Capricornio es, bueno, me mandan a trabajar, vengo a trabajar, a hacer una nueva tierra, pero esto me obliga a desligarme de la gente que yo quería, del pasado, por eso hay un tema con el tango, la nostalgia muy fuerte, ¿no? Pero los planetas en casa 9, esto lo pongo de ejemplo para entender la casa 9, no me voy a dedicar a hablar de la carta de Argentina en este video, están conectados mucho con lo que está más allá, está en la lejanía. Una Venus, tengo una consultante que tiene Venus en casa 9 y está en pareja con un extranjero, alguien que está más allá de su país. Obviamente esto trae los inconvenientes de la distancia, pero los planetas que están en casa 9 tienen una visión de ir más allá. En casa 9, como, bueno, venimos de, bueno, para entender la secuencia, venimos de casa 7, que hacer un vínculo, conocer cosas nuevas, eso después me transforma y hay una parte mía que muere, y esta pérdida tiene que tener algún sentido, porque Escorpio es el dolor también. Este sufrimiento por estar encarnado, digamos, tiene que tener algún sentido. Y ese sentido se lo da la casa 9. Por eso está muy vinculado con la religión. Religión, religar con algo que está más allá. A mí se me viene también la carta del Papa, en el Tarot, que tiene un clavo en la versión de Rider-Waite-Smith, que liga con algo que está más arriba. Siempre hay un nuevo sentido, una búsqueda espiritual en esa casa. Las casas cadentes distribuyen lo que se produjo en la casa sucedente. En la casa sucedentes hay una crisis y una muerte. El sentido de la muerte también conecta con la vida, porque sabemos que Escorpio y Tauro están ligados. Eros y Tánatos están ligados. La vida y la muerte están ligados.
esa pérdida, esa muerte y esa necesidad de conectar con la vida se puede hacer a través de encontrar un nuevo sentido en la casa 9. La casa 9 reformula la identidad y la amplía a algo mucho más grande. En la casa 5 estoy yo, es una casa también bien identitaria, mis talentos. Pero mis talentos tienen que estar al servicio de algo mayor para que me den satisfacción. Si yo mis talentos solo son para el servicio mío, hay algo que me va a dejar solo o sola. Si yo solo miro satisfacer lo mío, lo propio, y me desconecto de lo social, entonces ya hay alguna pérdida. Lo social también nos lleva a la vida en comunidad. Y la religión nos trae una vida en comunidad, ¿no? Porque nos conecta con algo social, ¿no? La iglesia nos conecta con la sociedad, en un punto, ¿no? Entonces nos abre una dimensión mayor de mí misma. El mensaje tiene que ver con un mensaje, la casa 9 también. ¿Por qué? Porque las casas cadentes son las que reparten los frutos de la sucedente. Esto ya lo dije, lo acabo de decir, ¿no? En Escorpio también lo que nos conecta es con lo que yo puedo producir cuando soy capaz de asociarme, ¿no? ¿Qué puedo brindarle a la sociedad? Y ese brindarme a la sociedad a partir de lo que de mi capacidad de asociarme, se juega en la casa 9. Y eso que yo puedo, la producción de ese vínculo me da una enseñanza. Y esa es la enseñanza de la casa 9, entender la vida. La filosofía es también la casa 9, ¿no? Todas estas las grandes preguntas filosóficas, ¿qué es el amor? ¿Qué es el ser? Entender los tiempos que estamos viviendo, entender las pérdidas, todo eso se juega en la casa 9. Porque en la casa 9 empezamos a conectar, vuelvo a decir, con algo más importante que nosotros mismos. Esto es muy fuerte en la casa 9. Las creencias son importantes en la vida. Esta cuestión de digamos que las creencias se van reformulando, ¿no? Las religiones tradicionales van perdiendo vigencia para darle espacio a otro tipo de creencias. La espiritualidad también tiene otras formas. La casa 9 también tiene que ver con el aprendizaje. Y ese aprendizaje nos conecta con un mundo social, porque los primeros aprendizajes que se dan en la casa 3 tienen que ver con lo que tengo en inmediato, con la cercanía. En la 9 tiene en contacto con la lejanía. ¿Eso qué quiere decir? Que estos nuevos conocimientos son conocimientos que van más allá de las cuestiones prácticas. Nos dan una proyección social también. Después nos conecta con la profesión. Estudiamos cosas que nos pueden dar una profesión y un lugar de prestigio en la sociedad. La casa 9, yo aprendo, hago síntesis de todo lo que yo fui incorporando, yo diría en las 8 casas anteriores. No solo me detendría en la casa 3, la educación primaria, secundaria, sino lo que fui aprendiendo en las 8 casas anteriores. Yo hago síntesis y encuentro un nuevo sentido. ¿Es necesaria la casa 9 para revitalizarnos? ¿Es necesario las creencias para superar la muerte en Escorpio? Las personas, esto es bien claro, que entran en las adicciones, esto lo vemos todo el tiempo, en una gran adicción la sacan las creencias religiosas. Encontrar ese vacío existencial que aparece en Escorpio. Escorpio es encontrarnos con la muerte, con el sinsentido. El signo del sinsentido, la apatía, todo es una cagada, perdón que lo hable en estos términos, pero todo es un desastre. La vida, empezamos a encontrar la cosa podrida de la vida. Esa conexión tan fuerte, porque es una parte de la vida, una parte necesaria de hacer conexión, empieza a revitalizarse cuando empezamos a tener creencias. Salir de la muerte es la fe la que nos saca de la muerte. La cárcel, en la cárcel, el pabellón que los presos se regeneran, son los evangélicos, donde hay una religión que nos sostiene. La religión después tiene sus cosas,
cuando es muy dogmática, cuando nos genera la culpa. A mí esa parte de la religión ya me hace ruido. Pero entiendo que la religión también nos da un sentido y nos sostiene. Frente a situaciones terribles, encontrar un nuevo sentido nos sostiene. Así que los planetas que están en casa 9 están al servicio de la fe y las creencias. Son planetas que nos impulsan a conocer cosas nuevas, es más allá de lo conocido. Una persona que tiene un Marte, un Venus en casa 9 puede conocer gente que vive en otros países, no tiene tanto miedo a viajar. Hay gente que sí, irse a otro país a vivir sería algo imposible, porque donde no conoce a nadie se angustia. En cambio, si es una persona que tiene planetas en casa 9, la extranjería le resulta más cómoda. De hecho, Borges, su regente, porque Borges tenía, el escritor, ascendente en Cáncer y una luna en Aries en casa 9, vivió mucho tiempo en el extranjero, estudió en el extranjero, de chico fue a vivir a otros países y de hecho murió en el extranjero y su cuerpo está en el extranjero. Así de alguna manera hacen tierra en el extranjero. La luna no está cómoda en casa 9. De hecho yo conocí a alguien muy cercano que tenía luna en casa 9 y añoraba haber vivido en el extranjero. Había tenido un tiempo, parece la Argentina. Pero Argentina tiene Venus en Cáncer. Hay una cosita parecida ahí. Le había pasado también, cuando había vivido en otro país, que vivir en este país le resultaba una cagada. Vuelvo a usar la misma palabra, perdón. Muy conectada con la casa 8. Le parecía algo que no le gustaba. No. Un Saturno en casa 9 puede traer, conozco algunos casos, algunas ciertas dificultades con los estudios superiores, pero ahí hay un aprendizaje que hay, o con viajar al extranjero, todo lo que viene de casa 9 puede entrar en crisis, depende de dónde esté Saturno. Les vuelvo a decir, antes de ser un Júpiter en 9 está a sus anchas como, no sé, con un ejemplo, se me dio algo de como gordo en chancleta, algo así hay, pero no sé si es una buena imagen. Bueno, sus anchas, quiero decir, Júpiter, muy cómodo. El Sol es una persona con mucha fe y con mucha confianza. Hay que ver que después qué aspectos tiene, ver qué pasa con esa fe y esa confianza. Puede ser una persona que se dedica a la filosofía. De hecho, conozco a alguien que se dedica a la filosofía o es un profesor universitario o una profesora universitaria. Cuando tiene ese Sol en 9, la 9 también saben que es una carta de la casa de las ediciones de libros. Eso es un dato importante. Escribo en casa 9, lanzo mis libros en casa... Escribo en casa 3, lanzo mis libros en casa 9. Si una persona está por editar un libro, mira en la casa 9. Lanzar mis escritos y mis publicaciones. Las publicaciones, mejor dicho. Así que también la proyección de mi conocimiento, que yo lo lance al mundo, a la vida, todo lo que aprendí. Las personas que hacen discursos, la capacidad de llegada a través de lo que digo, ¿no? El maestro, es la casa del maestro. La maestría. Si querés, estás haciendo una maestría en algo, casa 9, un doctorado en algo, todo lo que tiene que ver con hacerte especialista en un área, aprender mucho de un área, proyectarte con ese conocimiento, todo eso tiene que ver con casa 9. Bueno, todas las personas abocadas a temas religiosos, espirituales, todo eso también la casa 9. Bueno, es una casa que es considerada bastante positiva, así como venimos de una casa 8, cuando las personas tienen una revolución solar y aparece la casa 8, o el sol en casa 8, o el ascendente de la solar en la 8 natal, se asustan cuando ven la casa 9, las personas dicen, ¡ah, casa 9! ¡Qué bueno! Igual siempre hay que mirar cómo está aspectada, todas estas cuestiones, porque también una mala casa 9 puede haber problemas en los viajes. Saturno puede traer inconvenientes. Recuerdo a alguien que tenía también una mala configuración en 9 y decía que le costaba mucho programar viajes. No podía, ¿no? Como que decía, iba a comprar un pasaje y algo pasaba. Y que la única manera que podía hacerlo era si lo hacía enseguida. O sea, comprar el pasaje y viajaba. No me acuerdo cuál era la configuración, pero tenía temas con los viajes por una configuración compleja de casa 9.
A veces no puedes terminar el estudio superior, te cuesta, das vueltas. Bueno, también hay un tema ahí en casa 9. Sos una persona que no tiene mucho optimismo ni mucha fe. Cuesta el área de la fe y también hay que ver cómo está esa casa 9. Esto lo vengo diciendo en todos los videos. Hay que ver siempre la cúspide, el signo de la cúspide. Y ahí ver el regente de esa cúspide de dónde está, qué pasa ahí con ese regente. Depende cómo esté ese regente, es como después va a actuar la casa 9. Si hay planetas, el escenario donde esos planetas se despliegan es en la casa 9. Los planetas transpersonales que estén en casa 9, un Urano, bueno, conozco también Urano en casa 9, un Urano en Libra se casó con un extranjero. Después se separó Urano al tiempo, pero tuvo un matrimonio en el extranjero. Plutón en Libra también te puede hacer asociaciones, pero bueno, eso también puede generar después de mucha concentración de poder, pero también crisis. Donde está Plutón hay crisis, también crisis de fe, ¿no? Está Plutón ahí en casa 9. Neptuno y todos los proyectos que yo tenga en el extranjero, bueno, pueden ser mucha ilusión y poca cosa concreta, ¿no? Así que bueno, el área, ya les conté los temas, y los planetas, según la característica del planeta, va a estar afectado por los temas que habla la casa. El Sol está cómodo en esa casa, la Luna no es una buena casa para la Luna, Marte depende cómo esté aspectado, Venus es una buena... Venus en casa 9 está buena también, porque es una casa que tiene una proyección hacia afuera, ¿no? Y Venus se abre al vínculo. Venus necesita confiar. Entonces una Venus en 9 es una Venus confiada. También conozco a alguien con Venus en casa 9 que confía mucho en su pareja, es una Venus en Libra, y su pareja es muy importante porque le da la energía para ir hacia adelante. Una persona que también se ha apoyado bastante en la pareja, pero bueno, en una Venus en 9 es un buen lugar para tener a Venus, ¿no? Como casa. Después hay que ver los aspectos. Muchos dirán, bueno, pero yo tengo a Venus en casa 9 como Argentina y tengo demasiados problemas con el extranjero, ¿no? La extranjería genera una condición. Y sí, también. Depende. Bueno, por ahora es lo que tengo para compartirles de la casa 9. Los invito a ver las otras casas porque así se va entendiendo cómo una casa gesta la otra casa. Aquí se termina un ciclo, el ciclo iniciado con Libra. Acá lo social y los otros importan mucho, la mirada del otro. ¿No? Estas son casas que no están centradas en uno mismo. Acá el conocimiento, el saber, lo que está más allá tiene más importancia que nosotros. La cosa social, ojo, porque son casas sociales ya, ¿no? Acá la imagen pública importa. Si está mal afectada puede haber algún tema con la imagen pública también, ¿no? Más en la que sigue, en la casa 10, que es la de la profesión, el status quo. Ahí la imagen pública se juega muy fuerte. Pero ya se viene jugando. La 9 y la 10 están bien arriba, ¿no? Las personas nacieron medio al mediodía, después del mediodía en la casa 9. El sol está bien fuerte en estas casas. Hay mucha solaridad. Pero me expongo al mundo, no me meto en mi casa. Son muy de ir afuera. No son casas muy privadas, para nada privadas, todo lo contrario, no hay nada privado acá, todo se exhibe. Bueno, como les decía, los invito a ver las otras casas. Aquí debajo, como siempre, les dejo mis contactos por si quieren hacerme alguna consulta. Soy astróloga, tarotista, trabajo de eso, doy clases, soy maestra, docente también de astrología y de tarot. Así que bueno, lo que quieran consultarme, aquí debajo les dejo mis contactos. Besos, abrazos, bye bye.